Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en un nuevo programa de conversación de Sin Editar. El día de hoy nos acompaña la ex senadora y actual candidata al Consejo Constituyente, Carmen Frey. Carmen, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y saludarla a todas y todos con mucho afecto y disponible para lo que quieran ustedes preguntarme o conversar. Esto sin editar me da un poco de temor, pero espero salir bien. No, si va a salir todo bien, Carmen, no se preocupe. Oiga, Carmen, déjenos partir con una pregunta que coloca en el contexto de la actual situación que está usted hoy día, que es candidata al Consejo Constituyente. ¿Cuál es su lectura de lo que nos pasó el 4 de septiembre? ¿Por qué se perdió esta propuesta de constitución que tenía una historia tan interesante? ¿Cómo ve usted? ¿Qué nos pasó como país que finalmente llegamos a una situación en la cual este proceso se vio con tanta dificultad y que finalmente tuvo el resultado que tuvo, teniendo personas como usted que optaron por la opción apruebo y que finalmente fuimos, me incluyo, derrotados de forma tan estrepitosa en septiembre del año pasado? Bueno, es una larga historia. Para mí empieza el año 80 cuando en una reunión en el Caupolicán mi padre llamó en ese tiempo a rechazar la constitución que estaba haciendo la dictadura entre cuatro paredes y con cuatro o cinco, seis, no sé cuántas personas, pero sin ninguna representación democrática y sin que se pudiera opinar. Y mi padre llamó a una asamblea constituyente y desde entonces, bueno, obviamente ganó la dictadura con su constitución que como digo era hecha entre pocos y para pocos, no para todos los chilenos. Y esa constitución nos tuvo amarrado durante muchos, muchos años. Mm. Incluso cuando volvimos a la democracia, era una democracia protegida por ellos, porque, bueno, tuvimos cuántos años, ocho senadores designados, y la derecha muy dura, y nunca se pudo hacer ninguna reforma a esa constitución. Y había, yo creo, un ánimo muy grande en nuestro país de tener una nueva constitución, no solo para terminar con esta constitución impuesta, sino porque los tiempos cambiaron y necesitaba nuestra constitución una modernización, por decirlo. Mm. Surgieron nuevos temas, por ejemplo, el tema del medio ambiente, de los pueblos originarios, de la participación de la mujer, en fin, muchos temas que no se tocaron en esa constitución. Y había mucho interés en hacer esta nueva constitución. Y, y por eso, a raíz del estallido social, que fue la expresión de millones de personas en nuestro país que querían cambios profundos y que los querían en paz y en tranquilidad, pero que realmente se reflejaran en una constitución. Mm. Y, y se inició este proceso, pero desgraciadamente yo creo que en las personas que fueron elegidas, muchas trabajaron muy en serio. Y creo que se pueden rescatar temas importantes de la constitución que sufrimos el rechazo. Pero ese rechazo, bueno, se debió a este malestar, a una campaña de la derecha, yo creo, muy con muchos recursos y muy, no diría de terror, pero sí diciendo que no había que cambiar nada y que todo seguía igual. Y, y esta campaña, desgraciadamente, se cometieron también errores en los que trabajaron en la nueva constitución, aunque digo que muchos lo hicieron muy en serio y muy sacrificadamente, pero se rechazó también porque hubieron señales de que había grupos que querían refundar todo, partir Mm. de cero y, y además errores que, bueno, todos sabemos, dificultades, el rechazo cuando se cantó el himno nacional, en fin, la gente lo vio con temor. Mm. Y Mm. justamente era una constitución que no tenía que reflejar temor, al contrario, tenía que reflejar
el ponernos de acuerdo en un país que todos queremos. Y bueno, y yo pensé realmente que había que aprobarlo porque si nos habían costado tantos años lograr esta nueva constitución, iba a ser muy difícil que tuviéramos una oportunidad nueva. Y era un proyecto que tenía mucha falencia y no daba confianza, pero era peor que nada, pensé yo. Y por eso yo estuve por el apruebo y creo que no me arrepiento de la decisión, al contrario, porque fue bien meditada. Nuestro Partido Demócrata Cristiano estuvo más que de acuerdo en la Junta Nacional por una altísima votación, más del 70%, se decidió apoyar esta constitución y a empezar a trabajar. En, bueno, y felizmente, yo creo que le diría que el 90% de los que votaron a prueba y rechazo quieren una nueva constitución. Y se dieron las cosas de manera, a mi juicio, muy especial, muy milagrosa, porque yo no creí nunca posible. Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Y en ese proceso estamos. Y en ese proceso que usted nos describe, hoy día usted es candidata, y usted tiene una lectura que, como yo vi lo señala, recorre la historia de nuestro país de forma amplia. A su juicio, Carmen, ¿cuáles son los tres, cuatro temas fundamentales que usted logra visualizar, que usted diría, esto es lo que Carmen Frey quiere plasmar en una nueva constitución, esto es lo que de su historia, la historia de su familia, de la historia democrática cristiana, usted siente que es significativo, que tiene que estar plasmado en una nueva carta fundamental para el país? ¿Cuáles serían esos grandes temas que usted cree que hay que abordar? Bueno, yo tengo el defecto de conversar mucho con la gente y preguntar mucho qué quieren. Más aún en estos días en que ya me decidí a estar presente, si salgo elegida en esta redacción de la nueva constitución, oír lo que el común de la gente quiere. Y mirando la historia de nuestro país y el futuro del mundo, porque las cosas han cambiado, como decía, tanto, creo que la constitución primero tiene que ser una constitución muy, no tan redactada, que sea una tremenda constitución. Yo creo que tiene que ser una constitución con los principios básicos fundamentales, clara, y que nos una, que nos represente, primero que todo, una constitución digna, donde estemos todos representados, sin ninguna exclusión. Y me refiero desde la exclusión de sexo o de exclusiones religiosas, no. Aquí somos todos los que vivimos en este territorio, somos todos iguales. Tenemos los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. Y ahí, en esta nueva constitución, realmente tienen que reflejarse los derechos humanos. No solo el respeto a la vida o sin tortura, etcétera, sino que también, para mí, los derechos humanos son mucho más que eso. Son tener salud digna, educación, hoy un punto tan importante que tiene que quedar muy reflejado. Educación, nuestros pueblos originarios, en fin, temas que son importantes. El medio ambiente, el respeto a la naturaleza, bueno, ¿a qué le digo del agua? En fin, a mi juicio yo creo que son temas hay muchos otros temas que son materia de ley. Por ejemplo, el aborto yo creo que no tiene que quedar en la Constitución porque ya hay la ley. O sea que no nos confundamos, tiene que ser una Constitución muy, muy bien diseñada, muy de acuerdo a los tiempos, corta, que todos la entendamos, que no sean usando palabras que al final la entienden los abogados, y, y me alegro mucho que lo entiendan, pero queremos una constitución, como decía, dignidad, derechos humanos en todos sus aspectos,
reconocimiento de que somos un país unitario, pero tenemos nuestros pueblos originarios. Y después, otra cosa para mí que yo creo que no sé si se va a tocar a fondo, es la institucionalidad. Si queremos un régimen tan presidencialista como el que tenemos, si tenemos bicamerales, bueno, en fin. Y una separación también de los poderes del Estado. Y lo último, una regionalización Mm, efectiva. mm, Porque hemos hablado mucho de regionalización, pero a las regiones no le llegan ni los recursos ni las atribuciones para hacer un desarrollo regional. Nuestro país es mm, muy diverso, de Arica a Magallanes, todas las regiones, hay algunas que son más similares, las del norte, las del sur, en algunas cosas, pero en general son distintas, tienen sus recursos, etcétera, y siempre estamos diciendo, ya, vamos a regionalizar, pero seguimos con un centralismo que desespera, esa es la verdad, mm. desespera. Yo entiendo a la gente de las regiones, por ejemplo, cuando se eligen los candidatos a cualquier elección, Santiago manda. Mm. Entonces, Santiago hay veces que los mandan, los cambian de región, etcétera. Y yo creo que en esta elección de constituyente, al menos en mi partido, se ha hecho un tremendo esfuerzo de legitimar a las personas que son de la región. Y va a ser un aprendizaje porque la gente quiere sus representantes con sus problemas reales. Hay problemas, obviamente, que los tenemos por igual, la delincuencia, o, bueno, en fin, tantos problemas. Los tenemos en todo el país, Mm. pero se enfrentan de manera diferente, según las regiones. Pero para eso se necesita recursos y poder de decisión. Mira, a mí de repente me da rabia porque cuando yo era senadora, había veces que para elegir a un seremi en Antofagasta, en la región, tenían que pedir permiso a Santiago hasta para la secretaria del seremi, que era un absurdo, un Mm. absurdo. ¿Cómo va a saber Santiago? Imagínense. ¿Qué Oiga, comuna necesita qué cosa? oiga, Carmen, usted plantea una cosa que a nuestro juicio va a ser el tema fundamental de esta nueva discusión constituyente. Usted hablaba de los derechos. Necesitamos derechos, asegurarle derechos a los ciudadanos y ciudadanas chilenas y chilenos. Pero parece, o más que parece, está claro que para la derecha existe otro modelo de Estado. Este modelo de Estado subsidiario, finalmente, que es el que hemos tenido a partir de la Constitución de Pinochet. Desde esa perspectiva, eh, ¿cómo se conjuga esta conversación y esta discusión? ¿Cómo se conjugan estas miradas que son tan distintas y que hemos tenido durante tantos años entre el mundo de la centroizquierda y la izquierda y el mundo de la centroderecha y la derecha? ¿Cómo ve usted? ¿Es posible que haya una mirada común al finalizar este proceso? ¿O mantendremos y lo seguiremos teniendo dos miradas que a veces son tan distintas de cómo vemos nuestro país? Bueno, yo creo que uno de los males por lo cual hemos tenido tantas diferencias y tantos problemas es porque estamos en un país polarizado y los dos extremos al final se confrontan de una manera muchas veces despiadada, con descalificaciones. Yo creo que esa no es la manera de mirar un país y por eso este tremendo desafío. Yo creo que nadie tiene, por empezar, nadie tiene la verdad completa, nadie, ni Mm, ningún partido, ni ninguna persona. Y lo lógico que por eso hay que afirmar la democracia, porque en democracia se puede dialogar y se puede discutir y discrepar. Una cosa es estar peleando con discrepancia, no sé, afectando la honra de las personas o de mala manera. Yo creo que, bueno, los que tenemos algunos años en las pistas, creemos que cuando hay buena voluntad se puede llegar a acuerdos. Y sin teniendo yo y tanta en el pasado dentro de mi partido
personalidades que se enfrentaban en ideas duramente, pero nunca hasta llegar a cortar los lazos o perder el respeto por las otras ideas. Y yo Mm. creo que cuando hay una voluntad de todos en querer un país mejor, podemos encontrar los caminos para llegar a acuerdos. Mm. Ahora eso se necesita generosidad de todos entender, como decía, que nadie tiene la verdad absoluta y ser capaces de respetarnos y de, por ejemplo, ya el grupo ahora de expertos que están trabajando ya han llegado a acuerdos bien importantes. Mm. Eh, Antes de que se eligieran ya se había firmado las bases fundamentales que Mm. tiene que tener la Constitución, que son 12 puntos, a mi entender, muy bien resumidos. Y ahora, con esto nuevo que se trabajó ayer, yo creo que hay caminos para encontrar soluciones. Ahora, este es el desafío. Mm. Si somos capaces de construir un país para todos, ya más estamos todos involucrados. No puede ser que la gente diga, no, a mí no me interesa. Hay muy mala información. Yo siento que todavía la gente no sabe que hay estos constituyentes, que estamos en campaña, que va a haber una elección en mayo, etcétera. Yo creo que falta información. Y, y es un desafío hermoso. A mí no sé, me gustan los desafíos. Además, no podemos seguir viviendo. El mundo, como decía y lo repito, ha cambiado tanto. ¿Cómo vamos a seguir nosotros creyéndonos, no sé, un país desarrollado y somos muy poco desarrollados? Y además, yo creo que ya debe terminar y que la gente, todos los sectores entiendan que ya no Sí, se puede vivir en un país con tanta desigualdad, así es. con tanta, no, eso es no solo da rabia, sino que da tristeza, Mm. tristeza. Entonces, hay que motivar a la gente que por favor seamos todos parte, porque ahora van a votar, solo en Santiago van a votar 2 millones de personas más. Mm. Entonces, nos falta, y se perdió con la antigua constitución de Pinochet, la educación, por ejemplo. ¿Qué educación cívica hay? Entonces, claro, aparece como que son demasiados temas, Mm. pero son temas importantes para todos. Estoy Carmen, hablando mucho. no, no, al contrario, no, 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 pero sí la quiero llevar a un tema que es inevitable conversar con usted. Cumplimos este año 50 años del golpe que derrocó al presidente Salvador Allende. Su padre fue asesinado por la dictadura cívico-militar, ya no hay ninguna duda que fue así. Usted levantó las banderas cuando mucha gente dentro de la democracia cristiana callaba finalmente lo que había pasado con Eduardo Frei Montalva. ¿Cuál es su lectura de lo que nos pasó desde el momento del golpe en adelante? ¿Por qué? Eh, ¿qué es- ¿Cuáles fueron los errores que cometimos como sociedad, como país? ¿Qué nos llevó a ese momento y qué lecciones tenemos que sacar? Y se lo pregunto a usted también en calidad de usted ser una víctima en función de la violación de derechos humanos. Entonces, ¿cómo ve usted estos 50 años del golpe? ¿Qué le provoca a usted? eh, Más, además, en este contexto en el cual usted es candidata a ser consejera constituyente para finalmente desterrar y dejar fuera de una vez por todas a la constitución de Pinochet. Bueno, al haber vivido esos años, tantos años, eh, distintos en política, no de años. Mm. Creo que me motivó más a meterme en esta campaña y a dar esta pelea, porque siento que en los años 70 nos fuimos cada uno creyéndose con la verdad absoluta y perdimos la capacidad de dialogar y nos enfrentamos de una manera que posibilitó el golpe
y que nos ha producido tanto dolor a lo largo de tantos años. Perdimos la convivencia democrática y perdimos después con la dictadura todo lo que eran las organizaciones sociales, la comunidad, la solidaridad. Las personas nos encerramos en la casa por miedo a que te delataran por A, B o C, muchas veces injustamente, pero porque en el campo pasó mucho para recuperar tierra, etcétera, etcétera. Entonces nos fuimos perdiendo no solo la democracia, sino que perdiendo la amistad cívica, la convivencia de buenos vecinos, y cada uno se encerró en su mundo. Y costó mucho volver a juntarnos los que creíamos en la democracia, Mm. porque habían heridas muy profundas, mucho más de lo que hay ahora. En Mm. esos tiempos, cuánta muerte y cuánto dolor. En fin, y eso nos enseñó que el sufrimiento tiene que tener una lección también, porque no solo encerrarse en el sufrimiento, sino que también aprender y Mm. aprender a reconstruir democracia, amistad cívica. Y por eso mi papá fue tanta amenaza, porque él se juntó con el Tucapel Jiménez, que era el líder de los sindicalistas, con don Raúl, nuestro querido cardenal, y empezaron a buscar caminos de entendimiento y a juntarnos con, mi papá en sus viajes se juntaba con personas socialistas o comunistas que estaban en el exilio y se volvió a conversar. Y como habíamos sufrido tanto, la lección enseñó que nunca más podíamos separarnos por ideas, sino que al contrario, si queríamos un país digno y para todo, había que conversar y llegar a acuerdos de buena manera. Si no hay por qué andar descalificando o etiquetando. Y por suerte en esos años volvimos a esta amistad cívica, se acabó esta de los dos polos que, bueno, había mucho consenso, la mayoría queríamos cambios profundos pero sin violencia. En fin, se fue y por eso logramos la democracia. Y ahí Mm. estuvimos todos. Mm. Pero desgraciadamente a lo largo de los años se nos fueron olvidando, se nos fue olvidando el verdadero motivo por el cual se está en política y por el cual se quiere servir a la gente. Y nos convertimos otra vez en dos polos, la izquierda, la derecha, y nos polarizamos de nuevo. Y perdimos los políticos el que nos creyeran, porque no hemos sido consecuentes. ¿Cuántas Mm. veces se oye decir una cosa y después se hace todo lo contrario? Mm. Entonces, o la misma gente de un mismo partido se descuera, como dicen por ahí, públicamente, pues, no sé. Entonces, yo a lo mejor sueno muy idealista, pero no creo que sea idealista, soy realista y creo que es un desafío tremendo. Mm. Y si somos capaces de hacerlo, vamos a salir adelante. Y como le decía, ayer era un grupo de la juventud con los cuales estuve, que es muy buena sus ideas y todo lo que ellos promueven. Yo les decía, no solo, no me gusta cuando la gente dice para dejarle a nuestros hijos, nuestros nietos. Sí, bien, se los vamos a dejar, pero también por ellos mismos y por uno mismo. Mm. Uno no quiere terminar viviendo en un país con tanta desigualdad, con tanta, bueno, ¿para qué le menciono los adultos mayores, Mm. las pensiones, etcétera? Eso ya no puede seguir siendo, no puede. Eh, eh, y el que no lo reconozca realmente está mal, está mal. Y nadie sobra. Los empresarios se hacen bien sus cosas y son justos
son necesarios. Yo no estoy ni echando a nadie. Yo creo que todos tenemos cabida, pero en la medida que seamos solidarios entre nosotros y nos respetemos, ya no esto de echar a la calle por cualquier motivo en una empresa o por ser mujer pagarle menos en el trabajo, con el mismo cargo y las mismas condiciones, o no sé, o por su condición sexual rechazar a una persona. En fin, son materias todas que están pendientes, porque ¿qué queremos? ¿Seguir en la misma y vivir a medias o vivir bien? Pues entonces por uno mismo también uno se tiene que tener respeto. Es decir, y por eso estoy en esto, no debería estar. Seguramente muchos dicen esta señora debería quedarse en su casa tranquila, pero no me voy a quedar tranquila porque, como les he dicho a muchos, el que nace chicharra muere cantando. Y a mí me quedan muchas ganas de seguir cantando. Oiga, Carmen, y en ese contexto de la chicharra que muere cantando, para terminar esta conversación que de verdad ha sido agradable, ¿por qué deberíamos votar por usted, Carmen Frey? Bueno, miren, me dicen que he hecho muchas tallas, pero no, porque tengo ánimo, tengo ganas y tengo experiencia. Y yo estoy contenta porque en la vida uno no puede echarse a morir y dejar que las cosas pasen, sino que estoy contenta porque es un nuevo desafío. Y uno, para mantenerse viva, tiene que tener desafíos y tener ganas de lograr algo. Puede irme bien o mal, pero que voy a poner todo mi empeño, lo voy a poner con ganas. Bueno, yo le agradezco mucho, Carmen, este tiempo de conversación para Cine Editar. Ha sido un gusto, un agrado. Le damos muchas gracias por su disposición y su buena voluntad. Pero muchas gracias. Cuento con su voto, diría cualquier candidato. Cuente con mi voto, no se preocupe. Pero lo tenía pensado antes del programa, así que no se preocupe. Ya, Carmen, ha sido un gusto y una Muchas gracia para gracias. usted. Un gusto para todos estar en Igual. Cine Editar. Nos estaremos escuchando en la próxima. Nos vemos. Chao.